José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. López Portillo empuñaría el timón del país en momentos sumamente difíciles. Se vivía una atmósfera de desconfianza y descontento generalizados hacia el gobierno. El país enfrentaba un grave déficit fiscal, así como desempleo, inflación y una deuda externa que había pasado de $4,000 millones en 1971 a alrededor de $20,000 millones para final del sexenio. La conducción del país demandaba mesura y disciplina. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió una tregua para superar la crisis y propuso un desarrollo económico en 3 etapas. 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los 2 secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Después de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11,200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomó posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos. Conseguimos dinero. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200,000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. Como país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleos, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los empréstitos.
Y yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gaseoducto Cactus Reynosa, la presa Chicoacén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él: el precio del barril de petróleo. Bueno, ahora vamos a ver el modelo de alianza para la producción y prácticamente, como ya vieron ustedes, en cada sexenio vamos a encontrar un modelo y este modelo a veces cuando iniciaba un nuevo presidente quería implantarse y sobre todo buscar el desarrollo del país. Miren, le voy a decir algo. Mientras la cúpula, o en este caso, quien busca la candidatura para la presidencia de la República, o una diputación, o una presidencia municipal, no tenga muy claro cuál es su modelo, o qué es lo que le va a llevar al pueblo, eso no va a aterrizar en obras. ¿Por qué? Porque al principio van a empezar muy bien, pero recuerden que con el tiempo viene el desgaste físico, desgaste emocional, desgaste social y viene mucho desgaste. ¿Esto por qué? Porque no se proyectan bien las cosas. Por ejemplo, se habla ahí de los gasoductos que se hicieron en México, de los pozos petroleros que se hacen en el Golfo de México y también de las presas de Chicoacén, no es Chicoacén, es Chicoacén. Fíjense cómo hasta los que hacen videos no pronuncian bien las palabras. Es Chicoacén, entonces, cómo ahí vamos viendo que cuando alguien llega, no va en la medida de decir, bueno, yo tengo pues todas estas herramientas ya porque me he preparado, me he formado y puedo sacar al país adelante. Porque a veces pensamos con que
se hace licenciado en Derecho o el licenciado en Administración de Empresas o se hace algún profesionista, ya tú puedes sacar un país adelante. No, para que uno tenga una visión de todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando es que tú vayas leyendo y que tú vayas instruyéndote. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, que el presidente estaba como títere y todos los que estaban en su entorno lo manejaban. Es por eso que a veces unos cuantos eran los beneficiados y pues siempre el que estaba enfrente es el que salía afectado. En este caso, pues el presidente López Portillo. ¿Por qué? Porque imagínense a un presidente andar en todo el país, es imposible. Por eso están los secretarios. Pero si el secretario de Estado no trabaja bien, pues al presidente lo van a llevar a la quiebra. Y si el secretario de Estado se está haciendo rico solamente con los beneficios del pueblo, pues el pueblo no va a avanzar tampoco. Entonces, aquí esto es bien importante entenderlo, ¿sí? Porque a veces sí culpamos a los presidentes, pero a veces no vemos que hay un entorno, están los asesores, está otra cúpula que es la que va impulsando y la que va ayudando a tener al presidente. En este caso, fíjense que se habla sobre, vamos a hablar sobre el contexto de la Alianza para la Producción. Dice, las condiciones sociales, políticas, económicas en que dejó el gobierno Luis Echeverría al país no fueron las convenientes para el gobierno entrante. Es decir, ellos no aceptaban lo que el presidente anterior realizó. Miren, jóvenes, aquí hay que aprender algo. Yo el día de mañana voy a ser profesionista y yo sé que el día de mañana voy a estar trabajando para alguna empresa. Y nosotros por ética siempre tenemos que entrarle y tomar, como yo digo, al toro por los cuernos. Se haya hecho bien o se haya hecho mal, lo que está ahí se tiene que retomar y continuarle. ¿Cuál es el gran defecto del mexicano? Es decir, el que estuvo atrás de mí nunca hizo nada. Claro que sí se hace. Pues si está 4, 5, 6 años o 10 años, alguien de gerente o alguien que está produciendo algo, quiere decir que subo algo. A lo mejor no fueron correctas las líneas de acción o las líneas de trabajo o lo que él pretendía, pero de que se hizo algo, se hizo algo. Nada que ustedes con sus papás, o sea, sus papás ya hicieron mucho, los tuvieron, ya los criaron, les están dando educación, les están dando información, o sea, quiere decir que sus papás ya hicieron algo. Hay jóvenes que luego dicen, es que mis papás no han hecho nada por mí. Claro que sí. Desde el momento en que papá y mamá te trajeron al mundo, el momento en que papá y mamá te han educado, el momento en que papá y mamá te están dando estudios, el momento en que papá te preocupan por ti, quiere decir que hay algo en el pasado. Eso de decir no hay nada es un gran error. ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos es defender nuestras ideas. ¿Cuál ha sido siempre mi posición al llegar a un nuevo trabajo? Es lo que está, mejorarlo. Lo que ya está es sacarlo adelante. Y si no está bien, mejorarlo para que eso siga su encauce, siga su camino. Pero yo soy de la idea de que nunca tengo que decir, es que mi antecesor, pues no. O sea, si no lo hizo correcto, yo voy a hacerlo bien. Y si hay fallas, vamos a componerlas. Pero aquí, la mentalidad de nosotros los mexicanos siempre es decir, es que mi antecesor nunca hace las cosas bien. Entonces, es lo mismo que va a hacer el presidente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice la línea para la producción del 76 al 82. Dado que el periodo de Luis Echeverría se generó una crisis económica y social muy aguda, en el periodo de José López Portillo se propuso una estrategia para superar los estragos de la crisis. Fíjense, se propuso. O sea, no llegó y dijo, a ver, aquí está mi documento ya del Plan de Desarrollo Nacional de Economía para este sexenio, sino apenas viene la propuesta. Imagínense, llega y propone, hay que mandarla a la Cámara de Diputados, hay que mandarla a la Cámara de Senadores, después hay que mandarla al pueblo y después ya se terminó el sexenio. Entonces, aquí nosotros es donde tenemos que darnos cuenta que cuando se va a realizar alguna actividad es porque ya antes hizo una investigación. Es, por ejemplo, los trabajos que ustedes hacen. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita ustedes? Es
ensayando de cómo se debe de investigar, no solamente decir, ustedes ya leyeron el texto o leyeron los libros o investigaron en internet, donde sea, y de todo eso que ustedes leyeron, ahora lo van a plasmar con sus propias ideas a la edad que tienen. O sea, ¿qué entienden ahorita, por ejemplo, de las actividades que yo les he puesto? No se trata de copiar y pegar o de hacer el trabajo, sino de decir, ahorita yo entiendo esto, entiendo aquello, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita, si ustedes me preguntan, profe, ¿qué opina que dicen que el presidente tiene el COVID? A lo mejor sí lo tiene, pero para mí es una estrategia política, porque recuerden que días atrás el INE le prohibió al presidente, ya salía en las mañaneras, porque se acercan las elecciones intermedias para diputados, presidentes municipales y gobernadores. Entonces, la ley prohíbe que se pueda estar haciendo política para un solo partido. Entonces, aquí es una estrategia, es algo que se veía venir. O sea, vamos a buscar algo, pero que no se note que por el INE yo voy a dejar de salir. Entonces, aquí es cuando ya tú dices, ya tienes un pensamiento crítico, ya leíste, ya sabes cómo está la situación, cómo está esto de la política, y en este caso así se va a manejar siempre. Entonces dice aquí, para superar los estragos de la crisis que vivía el país como consecuencia de la devaluación ocurrida a finales del 76, por lo que se estableció como solución un nuevo progreso económico denominado Alianza para la Producción. Ahí me faltó. Alianza para la Producción. Entonces, ¿qué dijeron? Pues el desarrollo económico estabilizador no funcionó y estamos en una grave crisis, pues hay que buscar de dónde. Ahora, quisiera decirles que el oro negro estaba desde Lázaro Cárdenas, que los presidentes posteriores no supieron explotarlo, es problema de ellos. Pero ya el oro estaba, o sea, teníamos riqueza, teníamos producción, pero ¿qué sucede? Que ahí falta la visión. Es ahorita lo que tenemos nosotros y lo que estamos viviendo. Tenemos muchísimos medios para salir adelante, pero ¿qué sucede? No, pues yo no trabajo porque está el COVID, o yo no puedo salir porque está el COVID, o yo no, oye, pero ¿sabes qué? Todos tenemos un médico particular, o todos tenemos un seguro social, o todos tenemos a dónde ir, a una clínica y preguntar, oye, médico, ¿qué puedo hacer para prevenirme ante el contagio que está habiendo? O ante el contagio que está existiendo en la actualidad en el mundo. Y tú dices, el médico te va a decir, mira, pues tómate esto, y todo puede ser naturales. Jóvenes, hace miles de años no había la ciencia y la técnica que tenemos ahora. Todo era rudimentario. Y nuestros antepasados, ¿con qué se curaban? Con cosas naturales. No crean que en tiempo de los aztecas ya había una jeringuita, ¿verdad? Y que estaba esterilizada y que te la iban a poner. No, allá era una hierba, la hervían, te la tomabas, o fomentos y hervían con trapitos y les ponían ahí donde las heridas para sanar. No, eso de la jeringa de desechables y todo eso nace como producción y como competencia en el mercado y de una manera de obtener recursos. Pero aquí igual ya existía, pero como nuestro presidente no tiene esa visión, entonces, ¿qué dice? Pues vamos a cambiarla y traer algo nuevo. Y eso es lo que va a hacer José López Portillo. Ahora, fíjense, junto antes de irse de la presidencia, Luis Echeverría firmó con el Fondo Monetario Internacional, que después lo vamos a ver, en octubre de 76, una carta de intención que se llamó Convenio de Estabilidad Económica. Este documento tenía vigencia por 3 años, del 76 al 79. Pues en ese momento la disyuntiva era si México debía emitir más dinero o endeudarse con el exterior. Entonces el gobierno de Echeverría utilizó las dos opciones, aunque la primera terminó con inflación grande y la segunda generó un endeudamiento mayor por la tasa de interés de enormes créditos contratados. Entonces, fíjense, ya Echeverría no pudo estabilizar la economía en el país. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a endrogar al país, vamos a hacer contratos con el extranjero. Por eso, miren, jóvenes, a veces a mí me da risa cuando veo en el Face o ves en las noticias que hay gente que dice, es que el gobierno anterior, no.
es gobierno de muchos sexenios. O sea, aquí ya estamos hablando del 76 al 79 y estamos en el 2021. O sea, son años de que México se ha endeudado, son años de que México no ha sabido aprovechar sus recursos, son años donde el presidente, en lugar de buscar un progreso para México, ir hacia adelante y decir, pues podemos hacer las cosas mucho mejor, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues bueno, dicen, pues vamos a endeudarnos, vamos a buscar esto y con eso se calma la situación. Porque aquí, ahora, fíjense, dice, una carta de intención que se llamó Convenio de Estabilidad Económica. Ya les he dicho, hay convenios o hay contratos que los gobiernos anteriores ya hicieron y que ni modo, el que llega los tiene que retomar y continuar. Es como el avión presidencial que compró Calderón, que él nunca usó, pero lo usó el siguiente presidente. Y el siguiente presidente dijo que ya no, porque era mucho lujo para viajar de un lugar a otro. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que un jefe de Estado debe tener muchísima seguridad. Es el jefe de Estado de una nación. O sea, no es cualquier cosa, así como el gobernador o el presidente municipal. Deben tener siempre la seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una mentalidad populista, como varios presidentes han pasado en México, pues no se va viendo la seguridad. Pero entonces aquí, pues dice el texto, ¿verdad? La inflación va a ser grande y sobre todo se va a endeudar mayor. Entonces, teníamos petróleo, ¿sí? Y de ahí hubo muchísimo petróleo porque fue aumentando. Ahora, yo les puedo asegurar que ante las presiones de Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, que es muy fuerte, y ante las presiones de la OPEP, lo que México tuvo que hacer es bajar la producción. Pero para mi manera de pensar y mi visión así hacia el futuro, México sí tiene petróleo y podemos salir de la crisis en que estamos viviendo. Claro, que uno se tiene que manejar en las economías internacionales. Y si Estados Unidos te dice, ¿sabes qué? Yo voy a producir 200 millones de barriles diarios de petróleo crudo ahora, tú no vas a producir 50, vas a producir 20. Entonces, a México lo van condicionando. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Pues la autoridad. De decir, a ver, somos un país soberano, somos un país que tiene economía, somos un país que se puede desarrollar y nosotros también podemos salir adelante. Pero aquí empieza desde arriba y empieza desde el Ejecutivo y del Legislativo. Si Ejecutivo y Legislativo no empatan, pues la economía de México nunca crece. Y por eso ahora vemos que el Senado va por un lado, cada diputada por otro, el presidente por otro, ¿no? Es como cuando ahorita su secretario Gatell dice, ¿no? Para que puedan traer la vacuna de otro país y la puedan comprar particulares, deben de pasar por la COFEPRIS, como la FDA en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando un secretario dice una cosa, un secretario, el presidente la echa abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay comunicación. O sea, no hay ese empate entre el legislativo, entre el gobierno, entre el presidente, entonces, ¿dónde está? Y el judicial. Entonces, si no hay ese empate por esos tres órganos de gobierno, pues por eso México no avanza. Y estamos ahí empantanados en todo. Discúlpenme que sea muy claro, pero si yo les estoy diciendo esto es porque lo he leído, porque he vivido ya varios sexenios y uno va conociendo las historias, entonces uno dice, bueno, cada presidente va teniendo sus cosas muy buenas, pero desgraciadamente quienes están atrás son muy malos. Ahora, ¿cuáles fueron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Se comprometían a lo siguiente, fíjense, se hablaba ya de un compromiso. Por eso ustedes nunca hagan promesas. Como dice la canción, no prometan lo que no serán. Cuando tengan novia, no le digan, te voy a bajar las estrellas, o novio, te voy a hacer nada. No prometan nada, porque las promesas después se hacen realidad y vienen los problemas. Dice, México tendría líneas de crédito con bancos internacionales y como aval estaría precisamente el Fondo Monetario Internacional. Es decir, yo ya te doy apertura, pero yo voy a hacer tu aval. Y si tú no pagas, va a pagar el Fondo Monetario Internacional
pero tú le vas a pagar al Fondo Monetario Internacional y los intereses, así vayan, se generando, tú vas a tener que pagar a mí. El gobierno mexicano debería corregir los desequilibrios en la balanza de pagos, reducir el gasto público cada vez más. Y es cierto, ¿dónde se gastan esos 4 billones o 6 billones de pesos? En pura burocracia, jóvenes. Hay gente que no hace nada. Yo ahora mismo que se está pagando el predial, tú ves muchísima gente que no hace nada, que nomás está de pie y nomás te pregunta, ¿a qué viene? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué duda tiene? ¿Qué va a pagar? Etcétera, 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 etcétera. Y dígame, ¿así? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Por qué? Porque en todos los municipios hay un sindicato, en todos los organismos del gobierno hay un sindicato y pues ni modo tiene que ir haciendo cumplimientos de sus contratos colectivos de trabajo. Eso afecta. Establecer un sistema normativo que regula el control presupuestal de las empresas paraestatales. También, es decir, a las empresas, dice, se les estaba dando dinero. ¿Pero a dónde iba ese dinero? ¿En qué se utilizaba? Fíjense, si allá en la Cámara de Diputados ya había un presupuesto, vamos a decir, de 100 millones de dólares para una secretaría, cuando llegaba a aterrizarse abajo, pues nada más llegaba $1 millón. ¿A dónde se quedaban los 99 millones? Se perdían en el camino, entre que le daban al que seguía, al director, al subdirector, al gerente, a todos los que trabajaban. Ya no llegaba nada al campo ni nada. Si nadie se quedaba en el camino, se perdía el dinero. Entonces, aquí por eso dice, el fondo es lo que está pidiendo, limitar el endeudamiento interno del gobierno, es decir, que ya no se siguiera endeudando. Que ya no se siguiera endeudando. Incrementar las reservas de divisas de México utilizando el 25% de los créditos externos de 1977. Es decir, México tenía que empezar a ahorrar. Miren, nosotros tenemos un problema de que el mexicano no sabe ahorrar. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar en YouTube, hay no sé si es el hombre más rico de Babilonia, que es un audio como de 1 hora, 45 minutos. Escúchenlo, o si no, léanlo también. No van a encontrar el libro porque ya no existe, pero también lo pueden bajar por PDF. Léanlo. Ellos, los judíos, de su salario y de su trabajo, siempre guardan el 10% de lo que ganan. Si tú ganas 100 pesos, vas a guardar 10 pesos. Y siempre están guardando. Siempre y por eso los judíos tienen muchos recursos. Cuando llegan a un país, pues, hacen grandes cosas porque tienen los recursos para salir adelante. Muchos los latinos no tenemos esa costumbre, el del ahorro, todo. El latino tiene la costumbre del gasto y del gasto. ¿Cuál es la palabra que hay? Dinero y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, porque no hay esa cultura y no hay esa formación. Después dice reducción de las tasas de aumento salarial. O sea, el salario pues no está mejor en aquel tiempo. Y por eso fue recuerden las manifestaciones del 68, ¿verdad? Y el 72, que es el halconazo, y de los jóvenes también, porque estaban pidiendo mejores salariales, apoyos a las escuelas, mejor situación social, mejor economía. Mantener la libre convertibilidad del peso mexicano, es decir, el tipo de cambio. Imagínense desde qué año ya se empieza a hacer, es decir, por eso el dólar es cambiable. Dependiendo cómo se muevan las bolsas de valores en el mundo, al peso mexicano le va a ir afectando. Si la bolsa de valores de Estados Unidos sube, el peso baja. Si Estados Unidos está en crisis, el peso sube. Pero aquí más bien nuestra moneda está en juego con la norteamericana. Y en el caso de la americana está en juego con la de China. Y en el caso de Europa, pues ahí depende de las bolsas a nivel mundial cómo pega. Y no solamente le pega a México, le pega a todo el mundo. Entonces, dice aquí que la bolsa que el valor del peso se tiene que mover. Fíjense que yo no entiendo por qué México se cambió, pero allá por los años de 1920 o 1930,
la moneda que se manejaba era la plata. Yo no sé si han ustedes escuchado del famoso 0720, que es de plata. Por ahí una persona, ahí me regaló unas monedas de esas que conservo, y en la casa de mis papás también tenía monedas de ese tipo. Con eso se compraba, con eso se pagaba, y había desde centavos hasta pesos. Y les digo, como ya vienen del extranjero, te empiezan a imponer normas y reglas, pues para que ya tú no sigas avanzando. Ahora, todas estas medidas que hacían apuntaban a una idea clara: que nuestro país se endeudara y su destino económico quedara en manos de los organismos internacionales, los cuales decidirían qué se debía hacer en nuestro país y qué no. Y es cierto. Ustedes conocen a Gurría, que está en la OCDE. Él siempre, no sé si ahorita es el presidente, pero pertenece a esa organización mundial, siempre habla con México y dice: en México tiene que mejorarse la educación, en México tiene que mejorarse la economía, en México tiene que tener esto, esto. Es decir, ¿qué sucede? Que entonces ya el país pues no lo gobierna el presidente, sino el país lo gobiernan organismos internacionales. Ahora ustedes deben entender por qué del aborto, por qué de anticonceptivos, por qué de esto, por qué de aquello, por qué del coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus, ¿qué dijeron? Van a ser en tal lugar, pero se tiene que expandir a todo el mundo. Eso los gobiernos ya lo sabían. Ahora, no les dijeron, ¿verdad?, que esta pandemia se iba a extender y que va a ser muy peligrosa. Y que a lo mejor a raíz de esta pandemia, de esta tercera guerra mundial química, porque fue creada en laboratorio, nunca se imaginaron ellos las dimensiones que iba a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que el país ya no es de los mexicanos. Entonces, ya aquí en este caso es de las personas que vienen de afuera. Ustedes ahorita, con el presidente de Estados Unidos y con el de México, pues va a haber ciertas fricciones, va a haber ciertos problemas. ¿Por qué? Porque Biden viene con otras ideas y pues aquí estamos también con otro tipo de ideales, y entonces van a empezar a chocar. Entonces, eso no les preocupe, que el día de mañana digan: a ver, hay que ver esto, hay que checar aquello, hay que verificar el Tratado de Libre Comercio, si se están cumpliendo o no las normas. Entonces, aquí fíjense bien claro al final qué debía hacer nuestro país y qué no debía hacer, porque ya los organismos internacionales estaban dentro de México. Ahora, algunas consecuencias de los convenios internacionales para nuestro país fueron los siguientes, ¿verdad? Profundización del estancamiento de los problemas laborales. ¿Qué existía? Desempleo, subordinación laboral y despido, entre otros. ¿Sí? Lo que ahora le llaman el outsourcing, ¿verdad? La subcontratación, que supuestamente iba a desaparecer y que a la mera hora ya no desapareció y que sigue estando en el régimen fiscal. La concentración económica en unas cuantas manos, la distribución equitativa de ingresos, riqueza nacional. Problemas educativos, aunque se impulsó una reforma en este sector y la difícil situación de los servicios asistenciales. Se apostó a tener un recurso natural no renovable con la palanca de desarrollo económico, el petróleo. Entonces, todo esto, ¿qué va a hacer? Porque va a traer consecuencias y que va a traer fracasos, porque primero, ¿qué vamos a tener? Una deuda externa. No va a haber crecimiento. Ahora se llama aquí, como decía, no había riqueza, no había crecimiento económico. Ahora se le llama desaceleración económica. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que un país vaya creciendo económicamente, va hacia atrás, ¿no? Entonces, la agudización de la balanza comercial. Entonces, no hay producción, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todavía como que estábamos empezando a decir, bueno, se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, jóvenes, descansamos 5 minutos y ahorita le seguimos.
¿Seguimos? ¿Ya están ahí? Bueno, ya fueron a tomarse una agüita, ya fueron al baño, a descansar y todo. Bueno, pero vamos a continuar aquí. Dice que recordemos que en la época del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por muchos años en el país, siempre había candidatos únicos y siempre ya eran elegidos de los mismos que participaban dentro del gobierno federal. Ya desde ahí eran elegidos. Entonces, dependiendo de la persona que ellos elegían y que pues, a través de un estudio y de una encuesta y de todo eso que a veces los delegados se hacía, pues solamente era como para darle formalidad a los organismos nacionales en cuanto a lo electoral. Pero el presidente José López Portillo llegó como presidente y había sido candidato único y triunfador y siguió optando por el endeudamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a cambio de que el Estado mexicano estableciera un control para evitar conflictos sociales en las ciudades y en el campo como el estudiantil o el de la guerrilla. Pero miren, mi pregunta siempre ha sido, ¿no? Ahora que uno va estudiando y se va uno preparando más, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? ¿A dónde está todo ese recurso de que el México se endeudó? Porque uno pregunta a presidentes municipales y les dice, ¿no? Oye, ¿por qué tal calle sigue sin pavimentarse? Dice, no, es que ya esa calle aparece pavimentada en los organismos del Estado. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ahora lo que están haciendo es que como que están dando de baja o revirtiendo cierta información que había y que no existía lo que se decía ahí o lo que se informaba. Entonces, si México se endeudó tanto, ¿a dónde está este recurso? Es para que México estuviera mejor que los Estados Unidos. Porque imagínense, dije que era para conflictos sociales, para el campo, para el estudiantil y la guerrilla, y tenemos que lo social está muy mal. Ya ven el problema social que tenemos en México. Ayer lo decía la secretaria de la Guardia Nacional en un mensaje, ¿no? Donde llamaba a los papás a decirle a sus hijos que platicaran, que los orientaran, que los ayudaran, que vieran la manera para que no tomaran un camino equivocado, que ellos eran los principales formadores y educadores de sus hijos. Imagínense, para que la Secretaría de la Guardia Nacional estuviera diciendo eso, y a medios nacionales, y pues en el caso del Estado, en ese caso a México, ¿no? Y especialmente al padre y a la madre. Y los conflictos sociales son muy fuertes. Ahora el campo está sin producción. Ustedes saben que México tiene muchísima riqueza en cuanto a tierra, ya les decía yo, y no está siendo cultivada. Ustedes van a los Estados Unidos y allá le llaman acres, puede ser 1 hectárea, 2 hectáreas, pero allá ustedes ven todo verde. Ahora, también depende de los estados, porque ustedes suben aquí ya a lo que es Puebla y van a encontrar hortalizas. Ahí cultivan la coliflor, la lechuga, las acelgas, espinacas y todo. Y aquí en el estado, pues no, o sea, acostumbrados a siempre a estirar la mano. Nos educaron así, ¿no? Un país paternalista y un hombre o una mujer que siempre va a estirar la mano para que se le esté dando. No, hay que buscar la manera también de hacerse de recursos, ¿no? En mi caso, la experiencia nada que estoy viendo con ustedes, de que, bueno, es la segunda materia que doy, pero implica que preparar, estudiarse, levantarse temprano, organizar, y bueno, no me ha costado porque pues yo siempre he sido un tanto organizado y soy muy madrugador, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigos, a mí pídame lo que quieran de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde yo ya no tengo capacidad para hacer cosas. Y es cierto, o sea,
siempre me ha gustado. Entonces, aquí es donde tú sales adelante. En lo estudiantil, ahorita hay muchísimas oportunidades para el estudio y los jóvenes no quieren estudiar. Bueno, ya las guerrillas, ahí sí, pues en ese tiempo se daban, pero pues también eran conformadas por líderes. Y recuerden que en esa época todavía estaba muy fuerte lo que era el Partido Comunista o el Partido Socialista a nivel mundial, y que se fue como que introduciendo en ciertos países. Muchos tuvieron auge y en otros pues se quedaron ahí, ¿no? Entonces fue que López Portillo llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para instrumentar un programa de estabilización económica. ¿Qué pasó con el país? Pues que lo endeudó, ¿sí? O sea, es el peso que tenemos ya desde Díaz Ordaz hasta nuestros días. Y fíjense que no son muchos años, ¿eh? No son muchos sexenios, son pocos, pero no se ha sabido como que resolver ese problema y sobre todo eso que el país tiene como para aprovecharlo y sacarlo hacia adelante. Ahora, dice que en el 76, el mismo mes que asumió la presidencia, firmó un convenio con los empresarios, ¿sí? Firmó un convenio con los empresarios, aquí dice, y dependencias públicas para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional y atraer la confianza de la iniciativa privada. A este convenio se le llamó Alianza Popular, Nacional y Democrática para la Producción. Fíjense, aquí luego la gente y nuestro pueblo, al no leer y al no estudiar, siempre decimos y cosas que no son correctas. Uno lo ve en el Face. Alguien, por ejemplo, pregunta algo de manera normal y empiezan, por ejemplo, a hacer mensajes que son incorrectos. ¿Por qué? Porque no sabemos de historia, porque no conocemos la historia de México, no conocemos su historia económica, no conocemos su historia social, no conocemos nuestros antepasados. La gente tira y tira y tira y tira, pero no sabe, o sea, dicen, bueno, ¿para qué se va a pedir deudas? ¿Para qué? Porque pues ya hay tratados, ya está amarrado México, y pues México no se va a poder salir hasta que pague sus últimos centavitos, ¿verdad? Y hasta que pague sus últimos dólares. Porque aquí dice, en el 76, en diciembre, ¿verdad? Recuerden que final de año y final del sexenio siempre se hablaba de devaluación por los compromisos que hacía México con los bancos y en este caso con el Fondo Monetario Internacional, donde dice, firma convenios con empresarios y dependencias públicas. O sea, allá las dependencias públicas también estaban siendo endeudadas para dar cumplimiento a las obligaciones. Aquí está, obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, era ya una obligación que se contrajo y por lo tanto teníamos que participar ya desde ahí. Claro, entre comillas, ¿verdad? Porque dice que para tener la confianza de la iniciativa privada. La iniciativa privada siempre ha trabajado y si México ha salido adelante es por la iniciativa privada. Eso no hay que dudarlo. Son aquellos que van guardando. Es, por ejemplo, ahorita en México, con la pandemia, ¿quién ha sacado adelante el país? La iniciativa privada. Y aunque a la gente no le gusta y le duela, perdón. Y hay empresas que con la pandemia les hizo pío. Es decir, siguen trabajando, siguen teniendo a sus empleados, siguen ganando lo mismo, siguen teniendo producción, siguen teniendo actividades. Pero ¿qué sucede? Que cuando la gente pues no sabe de esto, siempre dice, bueno, se cree lo que le venden fácilmente a través de los medios de comunicación. Y uno se lo cree, porque es lo que me vendieron, es lo que me dieron y es lo que me dieron a conocer. Yo por ahí estaba leyendo, no recuerdo si el año pasado o hace 2 años, fue el nacimiento número 100 de Porfirio Díaz, o no recuerdo, ¿verdad? Pero me quedé a la mitad, porque me llamó la atención muchas cosas que
dentro de la historia de México no se dan a conocer. Y por ejemplo, Porfirio Díaz fue puesto por Benito Juárez. Y Benito Juárez no se casó con mexicanas, no se casó con una extranjera. Y no hacía, como que no había mucha empatía a nivel nacional con ciertos sectores de la población. Claro, ahora se llama Benito de las Américas y que hizo las leyes de reforma, etcétera, etcétera. Pero ni con Porfirio Díaz hacía empatía, porque cuando Porfirio Díaz hacía algo, Benito Juárez como que lo limitaba. Entonces, porque él era el que ponía, ¿no? Y pues ya ven que Porfirio Díaz llegó a ser pues hasta dictador, porque pues tuvo muchos años en el gobierno, ¿no? Entonces empezó a hacer lo que él creía conveniente, se empezó a mover, empezó a traer recursos al país, y pues eso a él no se le reconoce, como que no, la gente no valora lo que hizo Porfirio Díaz. Se manejan más a otros personajes, pero este hombre hizo muchísimas cosas. Digo, me quedé a la mitad del libro. Está muy, muy padre y muy atractivo. Después dice, tan solo las ventas petroleras en 1977 fueron de 23.431 millones de pesos. Y en 1981 fueron de 239.503 millones de pesos. Y en el 82 fueron de 93.188 millones de pesos. ¿A dónde fue para este dinero? Piensa, ¿verdad? Ahí está la pregunta del millón. ¿A dónde está ese dinero? Porque se supone que en este periodo teníamos ya la gallina de los huevos de oro. Ya con este dinero se pagaba la deuda y México pues, salía adelante. Pero en lugar de decir, pues vamos a ahorrar, vamos a guardar. Mire, es ahí donde le decía, el mexicano está acostumbrado a gastar, a gastar, a gastar y a gastar y a gastar. Ya cuando tú te das cuenta, según dicen por ahí una revista de emprendedores, que de los 40 a los 50 es una etapa como de la adolescencia, de los 15 a los 20, donde tanto la mujer como el hombre van buscando distraerse, gastar, aparentar lo que no es y todo eso. Ya después de los 50 empieza la estabilidad. Y ya después de los 50 cuando la persona empieza como que a darse cuenta que lo que pues hizo no estuvo bien y que ahora es tiempo de ahorrar porque ya se acerca el momento de la vejez. Entonces, aquí ¿qué pasaba siempre? Que no había como que esa oportunidad de decir, a ver, vamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo está mal. Entonces, fíjense, dice aquí, este aumento fue extraordinario de la venta de petróleo y los préstamos que se hicieron a México provocaron problemas más graves de los que se pretendía sanear. Entonces, ¿a dónde están esos 953 millones de pesos? ¿Dónde está a dónde se fue ese dinero? Y había recursos, y hubo desempleo, hubo inflación, hubo más endeudamiento, hubo fuga de capitales, retiro acelerado de los fondos de los bancos, la baja en los precios del petróleo, en fin, una crisis financiera. Es decir, no se supo cómo llevar a cabo la administración de la abundancia que predicaba López Portillo. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que hace? Fíjense. ¿Qué es lo que se hace cuando tú tienes dinero? En lugar de decir, pues voy a guardarlo porque no sé en un futuro qué puede pasar. Ah, no, me llegó un peso, ya me lo gasto. Y cuando te das cuenta no tienes nada. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, algunos se acostumbran los padres a decirle, aquí está tu domingo, aquí está tu domingo, aquí está. ¿Y qué hacen al domingo? Se lo gastan. O sea, no lo utilizan como decir, voy a ahorrar porque pues ella me puede ayudar. Y voy a ahorrar porque pues, tengo que seguir estudiando. Y voy a ahorrar porque voy a hacer esto. Fíjense, a mí me platicaba una madre de familia que tiene una empresa, se dedica a la verificación y que uno de sus empleados le dijo, oiga patrona, dice, a mí la pandemia en lugar de afectarme me ayudó. Y dice, ¿por qué? Dice, porque yo antes no tenía dinero. Dice, inclusive no tenía dinero ni para darle a mis hijos para la escuela. Dice, y ahora
tengo dinero. ¿Y qué dice su patrona? Sí, porque ya no pagas la cuota de la escuela, ya no pagas lo que te están pidiendo en la escuela cada 8 días, ya no pagas autobuses, ya no pagas para la torta, ya no das para los dulces. Entonces, todo eso es el ahorro que tú tienes. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver lo positivo de esto. Pero ¿qué hacemos? Nos dicen, hay que quedarse en casa y andamos en la calle. No hay que salir y andamos en la calle. Y así le pasa a México. En México le llega el dinero y pues ahora pues vamos a gastarlo porque pues para eso es, ¿no? Y la mentalidad también pobre del mexicano. Pues si el dinero se tiene que gastar, se tiene que disfrutar, se tiene que gozar. Sí, pero cuando tienes una situación complicada, ¿de dónde vas a tomar? Es como ahorita, o en estos momentos, la gente que se está enfermando, si no tiene recursos, ¿qué tiene que hacer? Endrogarse como México. Voy al banco, voy a cierta caja de empeño lo que tengo, ya tengo para pagarle a mi enfermo su problema que tiene. Si yo tuviera un ahorro, no necesito ni ir a los bancos, ni ir al empeño, ni a ningún lugar, ni pedir prestado, porque ahora hay agilistas que prestan dinero hasta el 15%. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, aquí es donde a México no le ha funcionado. Y les digo, ¿por qué? Porque de esa abundancia que López Portillo predicaba, pues se le fue, se le perdió. Si eso, si eso se hubiera cuidado, si eso se hubiera, ¿cómo se llama? Eh, Multiplicado todavía, México estuviera bien. Y nosotros estuviéramos bien. Y ahorita en la pandemia no estaríamos sufriendo lo que estamos padeciendo. Imagínense China. China después de un año ya está bien. Pero ¿qué hizo China? Cerró fronteras, tiene recursos, construyen una carretera en un día, construyen un hospital en una semana. Aquí no. Aquí llevamos ya ahorita con un Tren Maya que ha sido cuestión de dimes y diretes de tiempo. Tenemos hospitales donde no tienen los recursos. Decían que se están acabando los medicamentos. Cuando alguien quiere hacer algo, no lo dejan, como los gobernadores del norte o gobernadores del sur, porque estamos centralizados. Lo que diga el gobierno es lo que se tiene que hacer. Y no, hay que dar apertura, que la gente, que quien tiene iniciativa y tiene los recursos, va adelante, es para el bien común de los demás, es para el bien de la sociedad. Entonces, aquí siempre yo siempre admiro a aquellas personas y sobre todo también tiendo a llevarme con aquellas personas que son emprendedoras, que les gusta lo nuevo, que les gusta arriesgarse, que les gusta encontrar algo que pueda ayudar a los demás, no quedarse estancado, sino ir siempre hacia adelante, siempre adelante, adelante, adelante. La gente, siempre va a hablar, la gente siempre te va a criticar por lo que hagas o no hagas. Así estés trabajando, estudiando en tu casa, donde sea, hasta tu misma familia te lo va a decir. Pero siempre hay que ver lo que nos puede ayudar y lo que no me ayuda a dejarlo. Y aquí no, porque en ese caso, si ya López Portillo sabía que a Echeverría no le había ido bien en cuanto a su endeudamiento, pues él lo que tuvo que hacer era proteger lo que se tenía. Era proteger lo que ya había. Pero en lugar de protegerlo, pues se va perdiendo. Ahora, fíjense, su política económica. La estrategia que siguió el gobierno de López Portillo tuvo como base la citada Alianza Popular Nacional y Democrática de la Producción para la Producción. Gracias a esta se pudo mantener el control económico del país junto con las políticas que imponían los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque no fue de todo correcta la orientación económica seguida en este sexenio. ¿Sí? Vamos a ver un video para entender esto.
Modelo de crecimiento acelerado. ¿Lo Características, oye? ventajas y desventajas. El modelo de crecimiento económico acelerado fue el modelo económico que se llevó a ¿Sí? cabo en México durante el sexenio 1976 a 1900 y la acumulación de capital. Modelo de crecimiento acelerado. Características, ventajas ¿Se y oye? desventajas. El modelo de crecimiento económico acelerado fue el modelo Gracias. económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio 1976 a 1982 del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación de capital. Al subir al poder en 1976, López Portillo recibió un país en una situación económica bastante complicada. Por las fallas del gobierno anterior, la molestia de la población hacía que la confianza hacia este gobierno fuera cada vez menor, con disminución del PIB e inflación. Sin embargo, el gobierno fue capaz de recuperar la confianza del pueblo y de los empresarios, mediante el descubrimiento de formidables reservas de petróleo. Esto posicionaba a México como la quinta nación a nivel mundial con mayor cantidad de reservas e hidrocarburos. Con la explotación de estos yacimientos petrolíferos y el posterior desarrollo de la industria, se logró reactivar la economía e hizo que creciera el PIB del país. Además, la intención era reducir el desempleo, bajar la inflación y mejorar una serie de servicios básicos: salud, agua, alimentos, vivienda y electricidad. Todo ello a partir de los ingresos procedentes del petróleo. Características. El objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría entre empresarios y gobierno, uno de los objetivos de López Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Uno de los eventos económicos financieros de mayor relevancia durante este sexenio fue el descubrimiento de yacimientos petroleros en el país. La venta del petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterable el valor del peso mexicano de 1977 a 1980, siendo este de 22,70 y 22,90 pesos por dólar. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, olvidando otros sectores como la agrícola, que no mostraba avance. El plan de gobierno fue alejándose de sus objetivos iniciales, transformándose en un crecimiento acelerado centrado en industrializar la riqueza inagotable del petróleo. Antecedentes. En noviembre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reaccionó a aumento drástico los precios del petróleo por el recalentamiento de la economía mundial en aquellos momentos. Este aumento de los precios tuvo efectos devastadores en la economía mundial y aconteció una grave recesión a partir del segundo semestre de 1974. Ante la presión y la resistencia empresarial, Echeverría halló que la única salida era el endeudamiento externo público. Con ello, la deuda pública aumentó considerable, se desbocó la inflación y la moneda se devaluó, perdiendo su valor 58%. Todo esto favoreció el debilitamiento del modelo de desarrollo establecido de Echeverría y la transición hacia el modelo de crecimiento acelerando que se identificó bajo la presión de López Portillo. Crecimiento económico. En 1973 el gobierno solicitó ayuda del Fondo Monetario Internacional, FMI, para enfrentar la emergencia económica. El déficit del sector público en la relación al PIB estaba en 10%, pero cayó al 7% en 1980. Se consideraba necesaria la unión de todos los sectores para superar la crisis y recuperar el desarrollo económico, empresarios, obreros y gobierno. Mientras mejoraba la situación del gobierno, los industriales conseguían más ganancias ante tal abundancia. El gobierno decidió utilizar estos recursos en investigaciones privadas y públicas en lugar de pagar la deuda externa. El gasto público se incrementó para mejorar salud pública, ampliando los servicios médicos, agua potable, alumbrado público y drenaje, educación pública, duplicaciones en el número de alumnos,
El crecimiento económico era demasiado rápido, pero incorrecto porque las decisiones del gobierno se basaban en que la economía no crecía de nuevo en crisis y seguiría subiendo porque el petróleo nacional era infinito. Ventajas. El gobierno organizó un programa de inversión pública encaminando a expandir la industria petrolera. También hubo una expansión en la prestación de servicios de educación y salud pública. La inversión privada y pública creció entre 1978 y 1982 a una tasa de 15% anual en términos reales. El segmento de la población que tenía acceso a servicios médicos llegó a 85%, cuando en 1976 era de solo 60%. El gobierno aplicó el impuesto al valor agregado. Además, se crearon diferentes organizaciones como Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los trabajadores, institutos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Sistema Alimenticio Mexicano. También se crearon los certificados de la Tesorería de la Federación. Se convirtieron en los bonos nacionales más importantes del gobierno. Desventajas. Hubo un incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. El déficit financiero del sector público en relación al PIB ascendió de 6,7% en 1977 a 14,8% en 1981. La política industrial del gobierno mexicano no consiguió promover una clase empresarial que compensará la importancia de bienes de capital. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato por el Estado, con un precio elevado y de mala calidad, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico y científico. La caída de los ingresos petroleros condujo un déficit en 1981 de 14,7% y en 1982 de 17,6%. Por otro lado, la deuda pública externa se devocó de $4,5 millones en 1970 a 58 millones en 1982. El estancamiento y las crisis de 1982 a 1995 fueron consecuencias tanto del deterioro de las instituciones, así como los desequilibrios fiscales ocurridos en 1971 a 1981. Propósito. El propósito de este modelo consta de mantener bajos salarios y contener el aumento de los precios, aunque no todos estuvieron de acuerdo, así que lo segundo no se pudo llevar a cabo. Lo que José López Portillo pretendía para mejorar la economía es superar las crisis, consolidar la economía y acelerar la inflación controlada. Al poner en práctica una estrategia, efectivamente la economía creció, gracias a exportaciones de petróleo, pero esto trajo problemas, ya que se dejaron de producir los campos. En un principio la economía se mantuvo, después de un tiempo surgieron varios desequilibrios económicos, lo cual tuvo como consecuencia que la deuda externa se duplicara en tan solo 3 años, por lo cual se tuvieron que tomar medidas urgentes. Estas no dieron resultado como se esperaba y México iba de forma acelerada a la bancarrota. Después de lo sucedido, el presidente, al ver que nada salió como lo esperaba y que dejó de lado a los poseídos y marginados, echó a andar una serie de programas, porque la pobreza era uno de los que más predominaba. Sin embargo, los proyectos se quedaron en propuestas. Por las más severas crisis, todos los problemas a los que México fue enfrentado se debieron a una mala organización política, porque ellos se enfocaron más en el petróleo que en esta fuente de ingresos estaría el capital económico, dejando a un lado la industria y el campo por el Estado, lo cual produjo graves problemas económicos en el mercado porque no había suficiente capital, la moneda se devaluó y si se hubiera apoyado el campo habría tenido ingresos económicos dando fortaleza al país. Modelo de Alianza para la Producción José López Portillo, 1976-1982. En diciembre de 1976, José López Portillo recibió un país que presentaba una situación económica difícil
ya que unos días antes se había llevado a cabo una de las devaluaciones monetarias más severas en la historia del país. Consideró 3 ejes de acción para su gobierno. La reforma administrativa. En ella se orientó la descentralización de algunas dependencias y oficinas para agilizar los trámites y evitar la duplicidad de funciones, y que estos no fueran barreras que frenaran el desarrollo económico del país. Reforma política. Permitió la participación en forma legal de grupos y partidos políticos de izquierda mediante su registro para las contiendas electorales, ya que anteriormente manifestaban de forma clandestina sus propuestas y opiniones. La reforma política la llamó Alianza para la Producción, a donde propuso el desarrollo de la industria petrolera, recuperar el campo y satisfacer la demanda productiva. Política económica. Al tomar el poder de la nueva administración, la exportación de productos no petroleros crece un 11% debido a la exportación petrolera, lo cual permitió al gobierno contar con un recurso financiero para cubrir la deuda externa. Posteriormente, se descubrió nuevos yacimientos de petróleo y le permitió al gobierno endeudarse nuevamente por una cantidad aún mayor, que en finales del sexenio tendrá sus consecuencias. El gobierno López Portillo decidió petrolizar la economía nacional. El petróleo y sus derivados representaban el 50% de las exportaciones totales de bienes y servicios, por lo que al bajar los precios internacionales del petróleo, el país sufre un desequilibrio financiero. Los programas económicos desaparecen, los programas sociales y el empleo corre peligro de colapsarse. Era urgente conseguir nuevos préstamos para evitar la quiebra económica del país. Las ramas productivas nacionales bajan considerablemente su producción. La devaluación de la moneda provoca que las exportaciones a Estados Unidos se detuviera, ya que los precios se devalúan y dejaron de ser competitivos. Política social. Al inicio del sexenio, la situación económica de la población asalariada era severa y generaba una gran tensión social, que poco a poco se disolvió conforme crecía la producción petrolera. López Portillo consiguió importantes préstamos y para ello firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde se comprometía a no incrementar los salarios, contrarrestar la inflación y disminuir el presupuesto. Con el agua petrolero se dieron movimientos económicos de intereses nacionales, pero la política económica no favoreció a los salarios. En 1982 el clima social era desesperante y en ciertas zonas de desamante población se presentaban indicios de descomposición social.
Imagínate que pese una onza. Bueno, miren, nos vamos a quedar aquí en política económica. Vamos a dejar ya de grabar acá para ya terminar nuestra clase.